amados hermanos, el título de este mensaje es La genuina conversión y el juzgar a los demás. La genuina conversión y el juzgar a los demás. Así que lo invito a tener a la mano su cuaderno de notas, su Biblia, su lapicero, su bolígrafo, para tomar nota del mensaje. Dada esta breve introducción, desarrollaremos entonces la primera enseñanza. Entonces, la primera enseñanza es el conflicto en la iglesia. El conflicto en la iglesia. Y para ello leamos el versículo 1 del capítulo 4 de la carta de Santiago. Quien les habla va a estar leyendo la versión Reina Valera del 60, pero si tú tienes otra versión de la Biblia, quiero pedirte que nos acompañes con la lectura. Versículo 1. En pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y subraye entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? En este versículo Santiago realiza dos preguntas. La primera pregunta considera que existe dentro de la iglesia disputas y peleas. Y al utilizar la palabra guerra, está señalando de manera metafórica el nivel altísimo de confrontación que existía. ¿Se puede imaginar dentro de la iglesia pleitos de este nivel, de este calibre? Es evidente que al llegar a este nivel de agresividad y violencia, estas personas definitivamente no habían recibido al Señor para ser transformados, tal como lo veremos más adelante. La segunda cuestión es una pregunta retórica que considera que las peleas se originan en las pasiones. Respecto a las confrontaciones, debemos indicar que en la iglesia primitiva existían conflictos, tal como lo señala el apóstol Pablo en el siguiente pasaje dirigido a la iglesia de Corinto. Vayamos, por favor, a la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3, y voy a continuar leyendo la versión Reina Valera del 60. De manera que yo, hermanos, dice el apóstol, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, y subraye lo que viene en adelante, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tal como vemos, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo exhortó severamente a los corintios sobre los conflictos entre ellos, a fin de mantener la unidad en la iglesia. Pero, según Santiago, esos conflictos, ¿dónde tienen su origen? Y la respuesta está en la segunda pregunta retórica de Santiago, que leemos nuevamente. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La Biblia, la versión de la Biblia, traducción del lenguaje actual, TLA, traduce el mismo pasaje de la siguiente manera. Pues, porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Es decir, esos conflictos se generan en el egoísmo y la maldad que hay entre los hombres. En ese sentido, estas personas a las cuales hace referencia Santiago no eran obedientes a la palabra, sino que la maldad los controlaba. En otras palabras, eran esclavos. Sí, mi querido hermano,
eran esclavos del pecado, tal como así señala el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 17. Con todo esto, estamos más que seguros que estas personas pudieran haber aceptado al Señor Jesús en un momento de emoción, pero sus conductas distaban mucho de un verdadero y genuino arrepentimiento. Por lo tanto, no habían logrado la salvación. Pero, por otro lado, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a cómo debemos de vivir en la iglesia? Pues el mismo Señor Jesucristo señaló lo siguiente sobre cómo debíamos de vivir en comunidad. Quiero invitarlos entonces a que vayamos a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Entonces, ubiquémonos en el pasaje ubicado de Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. A ese nivel, a esa magnitud, a esa proporción. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice el Señor, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Claramente el Señor señala que una evidencia de ser su discípulo es el amor al prójimo. Ahora los invito a leer Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, unos versículos más adelante. Juan capítulo 17, y vamos a ubicarnos en los versículos 20 a 21. Versículos 20 al 21, y con ello vamos a complementar y consolidar esta enseñanza. Juan 17, 20 y 21, según la versión Reina Valera del 60. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, dice el Señor, por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En consecuencia, después de haber leído estos pasajes, el mismo Señor nos manda que nos amemos unos a otros y que permanezcamos. Y voy a ser incisivo y voy a reiterar esta enseñanza, y que permanezcamos en unidad con el Padre, con el Señor. Dicho esto, leamos el versículo 2 de nuestro pasaje de Santiago del capítulo 4. Dice el versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En este pasaje, Santiago explica con más detalle el comportamiento pecaminoso de estas personas. Pero para comprender mejor esta enseñanza, vayamos y entendamos con claridad qué es envidia. Según el diccionario bíblico, envidia es la conciencia dolorida o resentida por el beneficio de otro, sumada al deseo de poseer lo mismo. Para comprender mejor esto, quiero darte estos ejemplos. Envidia es cuando veo que mi vecino tiene un auto del año. Hermoso el auto preciosísimo. O una casa más grande que la mía. Y eso a mí me incomoda, me mortifica, ya que no tengo un auto o vivo en un lugar más pequeño.
Y es que no solo me mortifica, ojo, sino que deseo pecaminosamente tener lo de mi prójimo, no contentándome con lo que Dios me ha dado. Ahora que ya sabemos que es envidia, leamos nuevamente el versículo 2 y adicionemos el versículo 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, Santiago nos señala que estas personas desean de una manera pecaminosa lo de su prójimo y maquinan en sus mentes retorcidas conseguirlo. Y para eso, inclusive, están dispuestos a cometer el pecado de asesinato. Es increíble que estas personas estén dispuestas a quitarle la vida a alguien por el solo hecho de poseer lo que quieren. Además, Santiago los exhorta con severidad y les señala que no obtienen las cosas porque no saben pedir a Dios. Amados, Dios es el que pone el plato de comida todos los días sobre nuestras mesas. Él es quien sustenta los gastos de nuestra casa. De Él, solamente de Él, viene nuestro sustento económico. Entonces, si yo entiendo, si yo comprendo a profundidad, he entrado en conciencia de esta enseñanza, puedo descansar tranquilo sabiendo que Él tiene el control de la economía de mi casa. Pero por supuesto que es mi responsabilidad trabajar y trabajar seguro muy duro. Pero es Dios quien está detrás de todo esto sustentándome. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, para resumir, en conclusión, Él es quien me da el trabajo y el dinero para pagar mis cuentas. Por lo tanto, puedo serle fiel en mis diezmos. Si yo he comprendido esto, si yo lo he entendido a profundidad, si he llegado a un mayor nivel de conciencia, si yo amo a Dios, entonces yo puedo serle fiel a mi Dios en mis diezmos para extender el reino de Dios en esta tierra. Y asimismo, ayudar al necesitado, porque Dios es el que me sostiene. Yo he comprendido, yo he entendido que Dios es el que me sostiene con su diestra poderosa. En ese sentido, es a Él y solamente a Él a quien debo recurrir para mi sustento. Pero, ¿qué más nos dice Santiago sobre este asunto del pedir? Santiago les dice a estas personas en su carta que no piden a Dios. Y cuando lo hacen de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque piden para satisfacer sus malos deseos, sus caprichos, su vanagloria, su superficialidad y banalidades. En otras palabras, mis queridos hermanos, piden para alimentar su carne pecaminosa. Por eso Dios no les concede. Pero entonces, la pregunta que nos podemos estar haciendo en este mismo momento es: ¿cómo pedir correctamente el sustento? Y mis queridos hermanos, gloria a Dios, porque en la palabra tenemos la fórmula registrada en el libro de Proverbios. Así que quiero invitarte a que vayas al Antiguo Testamento y te ubiques en el capítulo 30,
del libro de Proverbios y estaremos leyendo los versículos 7 y 9. Pero en esta oportunidad, para comprender mejor el mensaje, la enseñanza de la palabra, voy a tomar la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, a fin de comprender casualmente esta enseñanza. Capítulo 30 de Proverbios, versículos 7 y 9. Oh Dios, te ruego 2 favores, dice el escritor de este proverbio. Concédemelos antes de que muera. 8. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, ponga toda su atención en lo que viene. No me des pobreza ni riqueza. Reitero nuevamente, el autor a los proverbios señala claramente su pedido. No me des pobreza ni riqueza. Subráyelo bien en su Biblia, mi querido hermano, y téngalo presente en sus oraciones. No me des pobreza ni riqueza. Dame lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negar y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. El autor de este proverbio pide a Dios que le dé lo necesario para su sustento, no más, no menos. Y cuando se habla de sustento, se debe incluir a los alimentos, mi atención médica, el pago de los servicios, el dinero para pagar la educación de mis hijos, etc. En ese sentido, seguro que este pasaje va en contra de esa enseñanza que señala que necesitamos, que debemos ser ricos para glorificar a Cristo. Y como lo estamos viendo en la palabra, tal enseñanza está en contra de lo que Dios ha escrito en la misma. Ahora leamos los versículos 4 y 6 de nuestro pasaje de estudio en la carta de Santiago. Ponga toda su atención, mi querido amigo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago exhorta con severidad y califica a estas personas como almas adúlteras. Pero, ¿qué significa en este pasaje la palabra o la frase almas adúlteras? Primero debemos de saber qué es adulterio. Y el adulterio es la infidelidad en el matrimonio. En ese sentido, Dios nos ha mandado a serle fieles a nuestra esposa o esposo, sea el caso. Entonces, Santiago, cuando califica de almas adúlteras, se refiere a la infidelidad de los hombres a Dios. Y dado que esta carta, esta misiva, esta epístola está dirigida a los judíos, tomaremos algunos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios, a través de sus profetas, señala que el pecado de idolatría de su pueblo Israel lo califica como adulterio o infidelidad. A fin de comprender mejor las enseñanzas, continuaremos leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Vayamos entonces
al libro del profeta Jeremías y ubiquémonos en el capítulo 3, versículo 20. Jeremías capítulo 3, versículo 20. Sin embargo, así dice Dios, sin embargo, me fuisteis infiel, pueblo de Israel. Ha sido como una esposa infiel que ha dejado a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Y para complementar y tener la enseñanza mucho más clara, quiero invitarte a que vayas ahora al libro del profeta Isaías y te ubiques en el capítulo 57 y vamos a leer el versículo 8. Voy a continuar leyendo la versión NTV. Isaías 57, versículo 8. Han puesto símbolos paganos en los marcos de las puertas y detrás de ellas. Me han abandonado, dice Dios, y se han metido en la cama con esos dioses detestables. Se han entregado a ellos y les encanta ver sus cuerpos desnudos. Entonces, ahora sabemos que Santiago califica a sus paisanos de adúlteros, porque estas personas habían sido infieles a Dios, apartándose de Él. Pero lo que viene en adelante es mucho más impresionante. Santiago ahora les hace una pregunta por la cual se revela la condición espiritual de sus compatriotas. Él les pregunta lo siguiente: ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amados, no hay forma de coquetear con el mundo y serle fiel a Dios. O es una o es otra. Son excluyentes una de la otra. Entonces, si estás coqueteando con el mundo, entonces le eres infiel a Dios. En otras palabras, no puedo decir que sigo a Cristo y al mismo tiempo seguir los patrones de conducta que este mundo dictamina. No puedo decir que soy cristiano y al mismo tiempo escuchar música que degrada la condición del hombre y que va en contra de la palabra de Dios. No puedo decir que soy fiel a Cristo cuando maltrato a mi esposa. No puedo decir que soy fiel al Señor y al mismo tiempo participar de fiestas donde la sensualidad y el licor son parte. Pero si a pesar de estas advertencias en la palabra de Dios hemos preferido al mundo más que a Dios, entonces nos hemos constituido en su enemigo. Amados, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Y lo mejor está en hacer su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Así que quiero alentarlo a seguir perseverando por los caminos del Señor. Pero sigamos con nuestro estudio y ahora leamos los versículos 5 y 6. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago continúa con su exhortación, que tiene por objeto encaminar a estos judíos dentro de la senda del Señor. En ese sentido, les dice como pregunta: ¿acaso la palabra de Dios no significa nada para ustedes? Amados, estos judíos conocían de manera intelectual la palabra,
pero ese conocimiento no había bajado al corazón. Es decir, no ponían en práctica la palabra en su quehacer diario. Muchas veces escuchamos la palabra, los mensajes de los domingos. Los conocemos a nivel de la mente, pero al momento de llevarlo a la práctica no lo ejecutamos. Eso debe de cambiar desde hoy en cada uno de nosotros, esforzándonos por cumplir la palabra de Dios. Además, Santiago los alienta a ser humildes y dejar de ser soberbios, porque Dios da gracia, es decir, un favor, un regalo inmerecido a los que son humildes. Quiero contarles que hace muchos años atrás pensaba que lo merecía todo, que todo lo que había logrado en la vida era por mi esfuerzo, por mi sacrificio, por mi trabajo. Es decir, no reconocía que Dios me lo había dado todo, absolutamente todo. Y mi querido hermano, hermana, Dios nos ha dado todo, desde la vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo, hasta cada cosa que tenemos en la casa o el trabajo. Incluso los títulos y grados académicos te los dio Dios. Así lo determinó. Porque ¿de dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿De dónde vienen los talentos y las virtudes? Todos y cada uno de ellos provienen de Dios. Por tanto, en consecuencia, no tenemos nada en qué enorgullecernos. Por el contrario, debemos reconocer con humildad que todas esas bendiciones son inmerecidas. Todas y cada una son inmerecidas, dadas por Dios. Porque eso sí, déjeme decirle algo. Si hay algo que sí nos lo merecemos, es el infierno. Eso sí, nos lo merecemos. Sin embargo, Dios nos regala a sus hijos la vida eterna y junto con ella todas esas grandes bendiciones de tener una hermosa familia, una comunidad en Cristo amorosa y unos pastores que están atentos para aconsejarnos. Pero continuemos con nuestro estudio de este pasaje de Santiago, porque estoy seguro, mi querido hermano, hermana, que el Señor seguirá abriendo sus ojos. Entonces revisemos la segunda enseñanza de esta mañana: genuina conversión. Amados, estos judíos decían profesar la fe cristiana, pero, como hemos visto sus hechos, decían todo lo contrario, ¿verdad? Por lo tanto, Santiago los exhorta con mandatos, y ponga atención a cada uno de esos mandatos que apuntan a una genuina conversión. Leamos los versículos del 7 al 10. 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como hemos leído, hemos encontrado los siguientes mandatos dados por Santiago. A. Sumisión. B. Resistencia. C. Comunión. D. Limpieza. E. Purificación. F. Aflicción. G. Lamento. H. Llorar. I. Seriedad. Y finalmente la humillación. Revisemos cada una. A. Sumisión. Someteos pues a Dios. Lo encontramos en el capítulo 4, versículo 7a. El ser salvo implica un sometimiento al Señor a fin de realizar sus planes y deseos.
En otras palabras, que se haga su voluntad siempre. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros nos acordamos de memoria el Padre Nuestro. Seguro que sí, ¿verdad? ¿Cómo olvidarlo si desde pequeños nos lo enseñaron de memoria? ¿Y por qué no lo recordamos entonces? Vayamos a Mateo, capítulo 6, versículo 10. Y recordemos lo que en algún momento nos lo enseñaron desde pequeños. Mateo, capítulo 6, versículo 10, versión Reina Valera del 60. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Subraye eso. Hágase. En la oración del Padre Nuestro tenemos que pedir que se haga la voluntad ¿de quién? De Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Así también en la tierra. Entonces, si Dios te ha dicho que hagas tal o cual cosa y te lo ha reiterado a través de la oración, la lectura de la palabra y el consejo de los pastores y líderes, entonces debes llevarlo a cabo. No demores más. B. Resistencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Capítulo 4, versículo 7. B. Seguimos en nuestro pasaje estudio de Santiago. Cuando el creyente primeramente se somete a Dios y resiste al diablo, hay una garantía en la palabra de Dios que éste huirá, que éste se retirará. Entonces, para tener una victoria ante el enemigo, debo primeramente reconocer a mi Señor Jesucristo como mi único Salvador y someterme voluntariamente a Él. Luego de eso, debo poner resistencia a las tentaciones del diablo y Él huirá. Ese es el protocolo de Santiago y el protocolo bíblico. Entonces, revisemos lo que señala el apóstol Pedro casualmente sobre este punto a fin de consolidar esta enseñanza. Vayamos, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro y ubiquémonos en el capítulo 5 y leamos los versículos 8 y 9. Ahora voy a leer la versión Reina Valera del 60. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí viene lo interesante, versículo 9, y subraye lo que viene en adelante. Al cual, que dice el apóstol Pedro, resistid. Reitero, el apóstol Pedro reitera casualmente el mismo mensaje dado por Santiago, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora que tenemos mucho más claro este mandato de Santiago, los invito a que vayamos al tercero. Comunión. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Capítulo 4, versículos 8a. Seguimos entonces en Santiago. Santiago nos manda a tener comunión con nuestro Señor, a tener esos tiempos de intimidad en la oración y a buscarlo en su palabra. Y cuando nosotros lo hacemos, hay una total seguridad de que Dios se acercará, porque Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros, tal como está escrito en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Entonces vayamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dicho esto, vamos al siguiente mandato de Santiago, de limpieza.
Pecadores, limpiad las manos. Lo encontramos en el capítulo 4, versículo 8b. Estos judíos mesiánicos eran conocedores de las leyes dadas por Dios a Moisés. En ese sentido, Santiago toma como base, como referencia, una ceremonia dada a Moisés, detallada casualmente en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos del 18 al 21. Vayamos entonces al libro de Éxodo, capítulo 30, versículos del 18 al 21. Dice así la palabra del Señor. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Como vemos en este pasaje, Aarón y sus hijos debían lavarse las manos y pies antes de presentarse con Dios. Con ello, Dios les enseñaba la pureza que debían tener antes de presentarse delante de Él. Entonces, Santiago nos señala que las manos santas representan una vida espiritual y moral pura. Y como sabemos, nuestro Dios es santo, santo, santo. Por otro lado, ha sido y es el pecado lo que separa al hombre de su creador. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando pecamos? Porque nadie de nosotros es perfecto y todos pecamos delante de Dios. Primero, recordar las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, tal como lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Amados, Dios nos perdona siempre que nos acerquemos a Él con el corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra transgresión y pidiéndole perdón. No olvidemos que también debemos pedir perdón a las personas, a la persona o a las personas a las que hemos ofendido. Vayamos al siguiente mandato. Purificación. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Capítulo 4, versículo 8, parte C. En esta parte, Santiago nuevamente reitera y amplía lo dicho en el versículo anterior. Pecadores, limpiad las manos. Es decir, al referirse a doble ánimo, está ampliando el concepto de pecadores, y cuando se refiere a purificad vuestros corazones, hace alusión a limpiar las manos. Entonces Santiago está llamando a los pecadores al arrepentimiento auténtico y a lograr la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos avanzando con el siguiente mandato. Aflicción. Afligíos, capítulo 4, versículos 9a. Primeramente, Santiago no se refiere a ningún tipo de circunstancias adversas o alguna práctica de autorrenuncia extrema, como el vivir en la pobreza, sino que está refiriéndose a la aflicción que tiene que ver directamente cuando uno está afligido, valga la redundancia, por haber pecado contra Dios primeramente. Este es el espíritu afligido que había en el corazón del rey David luego de haber pecado contra Dios. ¿Se acuerdan, mis queridos hermanos, cuando el rey David
se involucró con una mujer casada llamada Betsabé. Leamos juntos entonces lo que dejó registrado David en el Salmo 51, versículos 16 y 17. Seguro que ahora lo van a leer en su pantalla. Salmo 51, versículos 16 y 17. Versículo 16. Porque no quieres, dice el rey David, sacrificios que yo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora vayamos al siguiente mandato. G. Lamento. Lamentad. Capítulo 4, versículo 9b. Santiago trata de transmitirnos la profunda aflicción y lamento que se debe tener por el pecado cometido. En ese sentido, cuando nos presentamos delante de nuestro Señor, debemos venir humildemente y reconocer de corazón lo mal que hemos obrado y que hemos pecado primeramente contra Él. En consecuencia, en nosotros debe existir un lamento por haber desobedecido su ley. En ese mismo sentido, el profeta Joel escribió a los hijos de Israel lo siguiente. Vayamos entonces al profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Pero sigamos avanzando en el mensaje con el octavo mandato. H, llorar y llorad. Capítulo 4, versículos 9c. Para entender este mandato, quiero invitarlos a recordar, a hacer un poco de memoria de esa escena bíblica que seguro usted la ha leído. El apóstol Pedro está llorando amargamente luego que negó 3 veces a Jesús, a pesar de que él mismo dijo anteriormente al Señor que estaría dispuesto a morir por él. ¿Se acuerdan? Amados hermanos, Pedro lloró amargamente por haber defraudado a Jesús. Y cuando le hemos fallado a Dios, cuando hemos cometido un pecado, nuestro corazón nos lleva a estar compungidos y llorar, apenados por haber hecho lo malo delante de Él. Seguro que muchos de nosotros, si no somos todos, hemos pasado por esta situación, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas. Pero ahora avancemos y vayamos al siguiente mandato de Santiago. Y seriedad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Capítulo 4, versículo 9d. Hay que entender una cosa, mi querido amigo y hermano en Cristo, que Dios no está en contra del gozo, ni de la risa, por supuesto. Por el contrario, Él mismo en su palabra nos dice que el gozo de la salvación y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Verdad? Eso lo hemos leído y aprendido. Pero cuando Santiago nos habla de que vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, nos está enseñando de que debemos venir arrepentidos humildemente delante de Dios, reconociendo nuestra falta ante Él. Para entenderlo mejor, les doy el siguiente ejemplo bíblico. El pueblo de Israel pecó contra Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo pecó? Pues yendo detrás de los ídolos y dándole la espalda a Dios. En medio de estas circunstancias, el profeta Jeremías escribió lo siguiente en el libro de Lamentaciones. Vayamos
a Lamentaciones capítulo 5, versículos 15 y 16. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. 16. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Porque pecamos. El profeta Jeremías lamentaba profundamente el pecado de sus compatriotas. Entonces, vayamos al último mandato de Santiago. J. Humillación. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Capítulo 4, versículo 10. Desde que hemos revisado estos mandatos de Santiago, de alguna manera hemos puesto la necesidad de una actitud, de un comportamiento humilde delante del Señor. Y por supuesto, el mejor ejemplo que tenemos de humildad es de nuestro Señor Jesús, que Él, siendo Dios, vino a morar entre nosotros y murió por cada uno de la manera más vil, asumiendo las consecuencias de nuestros pecados en la cruz del Calvario, a pesar de no haber cometido ninguno. Entonces, si hemos pecado, debemos de venir delante del Señor de manera humilde, reconociendo nuestra falta y pidiéndole perdón. Recordemos que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Además, si nos humillamos delante de Él, la promesa es que Él nos exaltará. Gloria a Dios, ¿verdad, mi querido hermano? ¡Wow! ¡Qué tremenda es la palabra del Señor! Ahora vayamos a la última enseñanza de la palabra. 3. Juzgar a los demás. Y para ello leamos los versículos 11 y 12 del capítulo 4 de la carta de Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¡Qué tremendo mensaje de Santiago! No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Mire qué tal palabra. ¡Wow! ¿A qué nivel lo pone el murmurar y juzgar al hermano? Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Para que juzgues a otro. Santiago es muy práctico y señala que no debemos hablar mal de los demás. Igualmente, el que habla mal o critica al hermano es como si estuviese hablando mal de la ley de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Además, Santiago, después de señalar lo que no debemos hacer, nos señala lo que sí debemos hacer, que es obedecer la ley de Dios. ¿Y por qué debemos actuar de esa manera? Porque el único que tiene autoridad para juzgar es Dios. Porque Él es el que ha otorgado la ley y por consiguiente el único que puede determinar quién es inocente o culpable. Tal cual, mi querido hermano. Entonces, en esta mañana hemos aprendido lo siguiente. Primera enseñanza, haciendo un recuerdo de cada una de las enseñanzas de esta mañana. Primera enseñanza, el conflicto dentro de la iglesia. Debemos amar al prójimo y mantener la unidad dentro de la iglesia. La segunda enseñanza, genuina conversión. Debemos venir humildemente delante del Señor de manera auténtica, genuina, reconociendo nuestra falta y pidiendo perdón de todo corazón. Y tercera enseñanza de esta mañana, juzgar a los demás. No debemos juzgar a los demás porque el único que tiene la autoridad para juzgar es Dios
y nadie más. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, que domingo a domingo te conectas a través de esta transmisión, quiero decirte lo siguiente. Si el mensaje de esta mañana, si el mensaje del Señor ha tocado tu corazón, y si esta palabra te ha mostrado que debes corregir algo en tu vida, y si la palabra de esta mañana, de este día domingo, te ha mostrado que has hecho lo malo y no has pedido perdón o no has enmendado tu proceder, entonces quiero invitarte a ti, sí, a ti, porque aquí estamos todos, porque todos, nadie y ninguno de nosotros es perfecto. Como cometemos errores, hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios. Quiero invitarte a que juntos, sí, a pesar de las distancias, a pesar de que tú estás en tu casa y yo en la mía, pero en unidad, en un mismo espíritu, oremos juntos delante de Dios a fin de pedirle perdón de todo corazón y suplicar su misericordia.